Hola, soy el doctor Luis Manuel Villas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a revisar el tema de ventilación mecánica, sobre todo generalidades de esta. Para comprender mejor este tema, vamos a revisar brevemente algunas cuestiones en cuanto a la fisiología de la difusión de los gases y la fisiología respiratoria. En este sentido, vamos a encontrar que el oxígeno es una molécula que participa en el metabolismo aerobio de la glucosa para obtener ATP. En altas concentraciones puede llegar a causar vasoconstricción periférica y vasodilatación, asociándose también a bradicardias y aumento de la poscarga cardíaca. Aproximadamente se va a necesitar una presión de 40 milímetros de mercurio para que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno hacia los tejidos. En este sentido, la difusión de los gases, tanto de oxígeno como de CO2, va a depender en su mayoría de la presión parcial de cada uno de estos gases. La presión alveolar del oxígeno será entonces de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, que va a corresponder a la PO2 que conocemos comúnmente, mientras que la presión venosa en el capilar pulmonar va a corresponder aproximadamente a 40 milímetros de mercurio. Lo inverso va a suceder como tal en el CO2, donde la presión venosa capilar va a ser de 45 milímetros de mercurio y la presión alveolar va a ser de 40 milímetros de mercurio, por lo que va a haber un gradiente aproximadamente de 5 milímetros de mercurio, lo cual va a ser suficiente para desplazar el CO2. Asimismo, pues es importante recordar la capacidad que tiene de difusión el CO2 en relación al oxígeno, ya que se puede difundir mucho más fácil, incluso hasta 20 veces más en comparación con el oxígeno. También aquí es importante recalcar sobre todo aspectos del alveolo, sobre todo que es una estructura dinámica que va a estar compuesta sobre todo por los capilares, la membrana alveolar, y todo lo que conlleva la membrana respiratoria, por lo que la alteración en cualquiera de estos niveles pues puede llegar a alterar significativamente el intercambio gaseoso. Las capacidades pulmonares es importante reconocerlas ya que juegan un papel importante en la ventilación mecánica. En este sentido, nosotros la podemos definir como dos o más volúmenes pulmonares que se van a combinar. Asimismo, pues vamos a encontrar que la capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta como tal va a ser la cantidad de aire que una persona puede inspirar hasta su máxima cantidad. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta será la cantidad de aire que se queda en los pulmones al final de una expiración normal, que va a corresponder aproximadamente a 2.300 mililitros. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Esta es la cantidad de aire máxima que puede expulsar una persona después de que los pulmones inician su proceso de llenado máximo a su máxima distensión y después se expira de forma máxima. Va a corresponder aproximadamente a 4.600 mililitros. Por último, la capacidad pulmonar total es el volumen cuando se realiza una insuflación máxima. El comprender mejor este tipo de volúmenes y capacidades, pues es importante desde el punto de vista técnico, ya que mejora el entendimiento de la ventilación mecánica y sobre todo podemos ver cómo ciertas patologías pues pueden llegar a alterar uno o más de estos volúmenes y se van a ver directamente involucrados en la resolución de los cuadros de los pacientes. En cuanto a las características mecánicas de la ventilación, vamos a encontrar que todo volumen de aire que es ingresado al tórax va a generar una presión dentro de él. Esta presión tiene dos componentes, la generada por el paso de aire a través de la vía aérea y la creada por la capacidad de los pulmones para insuflarse. La primera va a ser determinada por la fuerza que ejerce el paso del aire a través de los conductos que cada vez se vuelven más pequeños, una propiedad que se va a denominar como tal resistencia y va a estar determinada sobre todo en mayor medida por el radio de las vías aéreas de conducción y el flujo de aire que pasa a través de ellas. El segundo componente es la relación que existe entre el cambio de volumen pulmonar y la presión que se genera dentro del mismo, mejor conocida como distensibilidad. En este sentido, un pulmón muy distensible requiere poca presión para generar un volumen determinado, eh, y dichas presiones tendrán que ir aumentando si se espera mantener ese mismo volumen en un pulmón menos sano y menos distensible.
Esto es importante sobre todo para comprender el por qué se van a afectar tanto las presiones como los flujos a nivel pulmonar a la hora de la ventilación mecánica, sobre todo en ciertas patologías como el síndrome de estrés respiratorio agudo, por ejemplo. La ventilación mecánica puede sustituir total o parcialmente la respiración. Las principales indicaciones para iniciar una ventilación mecánica las podemos ver resumidas en el siguiente recuadro. Aquí tenemos 4 grandes apartados que van a ser como tal la insuficiencia respiratoria, las indicaciones sobre todo para protección de la vía aérea, indicaciones neurológicas o indicaciones misceláneas. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, vamos a encontrar que si tenemos nosotros una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio previo oxígeno suplementario, pues va a ser un indicativo prácticamente de intubación. Esto pues obviamente también relacionándolo con las características clínicas de nuestros pacientes. Una saturación menos de 88 con oxígeno suplementario y una presión parcial de CO2 mayor de 50 asociado a un pH menos de 7.32 habitualmente suele ser sintomático y nos lleva también al desenlace de la ventilación mecánica. En cuanto a las indicaciones de protección de la vía aérea, pues tenemos muchas, entre ellas se encuentran la apnea, la obstrucción de la vía aérea, un deterioro neurológico que condiciona hipoxemia o hipoventilación, alta probabilidad de obstrucción, aspiración o falla ventilatoria, un TCE severo que continúa siendo una de las razones más importantes por los cuales los pacientes llegan a una ventilación mecánica en nuestro país, el trauma facial con compromiso o sospecha de compromiso de vía aérea, el trauma cervical con compromiso o sospecha de compromiso de la vía aérea y las quemaduras de la vía aérea como tal van a ser otro de las razones por las cuales nosotros podemos llegar a instaurar una ventilación mecánica. En cuanto a las indicaciones neurológicas, una escala de coma de Glasgow menos de 8 puntos y una disminución de 2 puntos en el puntaje inicial pueden dar pie a que nosotros instauremos de manera urgente una ventilación mecánica. Y pues las indicaciones misceláneas, entre las cuales se incluye la anestesia, en este caso, por ejemplo, la anestesia para cirugía cardíaca, en el cual el paciente en la mayoría de las ocasiones permanece intubado por lo menos un periodo de 6 horas, por lo que es importante saber manejar este tipo de pacientes también. La ventilación mecánica se puede clasificar en dos grandes grupos, de los cuales se va a desprender los tipos de ventilación que ya conocemos y los modos que conocemos habitualmente. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, esta se va a definir como una ventilación con presión positiva administrada mediante una mascarilla, ya sea a la nariz, a la boca o a ambos. Surge inicialmente como un manejo en los trastornos respiratorios del dormir y actualmente su uso pues se ha ido extendiendo sobre todo para pacientes críticamente enfermos que necesitan una alternativa a la ventilación mecánica invasiva, sobre todo para sortear las complicaciones que puede llegar a tener este tipo de terapias. El modo más simple que tenemos nosotros de ventilación mecánica no invasiva es la presión positiva continua de la vía aérea, que conocemos normalmente como CPAP. En esta se va a mantener una presión positiva independiente de la fase del ciclo respiratorio en la cual se encuentra el paciente. En este caso, la presión soporte es la presión mínima necesaria para aliviar la carga como tal del diafragma y es el resultado de la diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Mientras tanto, la otra modalidad que tenemos nosotros de ventilación mecánica no invasiva que también ofrece muy buenos resultados es el BiPAP, el cual ofrece una presión soporte en relación al patrón respiratorio del paciente y es una ventaja sobre el CPAP. En cuanto a los modos invasivos, van a ser aquellos que requerirán un dispositivo orotraqueal para cumplir su función. La forma en cómo se combinan los tipos de respiración se va a denominar como tal secuencia de respiración y van a existir como tal 3 posibilidades elementales de las cuales pues se van a ir desprendiendo los tipos de ventilación o los modos de ventilación que conocemos. El primero sería continua mandatoria, el segundo intermitente mandatoria y el tercero continua espontánea.
La ventilación continua mandatoria solo permite ventilaciones mandatorias, es decir, sin importar quién determine el disparo, el ventilador siempre va a ciclar la inspiración. En la ventilación intermitente mandatoria va a permitir el ventilador intercalar las ventilaciones mandatorias con las espontáneas. Esta secuencia va a permitir intentar que las ventilaciones mandatorias se sincronicen con el ritmo de respiración espontánea que tiene el paciente y este modo se va a conocer comúnmente como SIMB. Asimismo, la ventilación continua espontánea solo va a permitir la ventilación espontánea, por lo que todas las inspiraciones serán disparadas y cicladas como tal por el paciente. Una vez que nosotros combinamos las variables de presión y volumen, obtenemos los tipos que utilizamos nosotros más comúnmente en la ventilación mecánica, como el modo de ventilación mecánica de asisto control, controlado por volumen o controlado por presión, por ejemplo. Es importante también reconocer los diferentes gráficos que tenemos nosotros en los ventiladores para darles un correcto uso. En este sentido podemos ver en la esquina inferior derecha la curva de presión-tiempo. Este gráfico sobre todo va a comparar los cambios de presión respecto al ciclo respiratorio a través del tiempo. Esta curva es útil para identificar la presión inicial desde donde se inicia la inspiración o PIP y que se espera que no sea cero. La presencia de una presión pico que va a ser visible como el punto más alto de esta curva representa el final de la inspiración, por lo que podemos evaluar los tiempos de tanto de inspiración como de expiración. La curva de presión-tiempo permite identificar si el paciente está realizando también algún tipo de esfuerzo al observarse una deflexión negativa respecto al PIB. En este sentido, pues nosotros lo podemos traducir como un movimiento muscular que va a generar una presión negativa dentro del tórax. Si esta deflexión no es visible como tal, significa que el ventilador es el que se encuentra realizando el disparo según lo indicado por la frecuencia respiratoria. Otra de las curvas o gráficas que podemos nosotros encontrar es la curva de volumen-tiempo. Esta, su mayor utilidad es la de identificar sobre todo fugas aéreas en el sistema, misma que se observa como una caída repentina hasta la línea de la base durante la expiración. Cuando esta situación se presenta, es importante identificar el sitio de fuga, por lo que se sugiere un enfoque sistemático, sobre todo para tratar de resolverlo. Asimismo, el último gráfico que nosotros vamos a tener es la curva de flujo-tiempo. Esta como tal nos va a mostrar de manera esquemática dos fases del ciclo respiratorio. Todo lo que se encuentra por encima de la línea de la base es un flujo positivo, es una como tal la inspiración, mientras todo lo que se encuentra por debajo de dicha línea es la expiración. Toda expiración debe observarse como un descenso gradual y lineal hasta llegar a la línea de la base. Cuando este descenso es abrupto o adquiere una forma característica, indica resistencia en la vía aérea. Asimismo, cuando la curva del flujo no llega a la línea de la base, indica un tiempo expiratorio insuficiente para exhalar la totalidad del volumen respiratorio y esto se va a traducir como tal como un atrapamiento aéreo. Estos dos fenómenos son generalmente causados por el cierre prematuro de la vía aérea, característico de los padecimientos obstructivos. Sin embargo, el atrapamiento aéreo también puede ser consecuencia de un tiempo inspiratorio o una frecuencia respiratoria mal programados, que suele ser algo común como error de principiante, ya que debemos recordar que al programar un ventilador no tenemos control directamente sobre todo el tiempo expiratorio, siendo el tiempo expiratorio y la frecuencia respiratoria los parámetros que van a definir como tal la relación de inspiración-expiración. En cuanto a la programación de la ventilación mecánica, vamos a ver que lo podemos dividir en dos igual, la programación de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. En la no invasiva vamos a controlar sobre todo nosotros cuatro parámetros que serían la FIO2, la presión soporte, el disparo
o trigger, y el CPAP o PIP en algunas ocasiones. La FiO2 como tal va a ser la concentración de oxígeno en relación al aire ambiente, y este se recomienda programar al mínimo necesario para mantener una meta de saturación arterial entre el 94 al 96% aproximadamente. Este puede ir del 21% al 60% aproximadamente. El disparo trigger va a determinar el inicio de una inspiración y puede programarse por los cambios de flujo o de presión. Si nosotros lo programamos por flujo, lo más conveniente va a ser programarlo a 1 a 3 litros aproximadamente, mientras que si lo programamos por presión, lo más habitual sería programarlo de 0.5 a 2 centímetros de agua. Entre menor sea el nivel del trigger o del disparo, la sensibilidad va a aumentar considerablemente y la inspiración puede ser desencadenada con mayor facilidad. Esto tanto que algunos latidos cardíacos incluso pueden llegar a desencadenar una ventilación por parte del ventilador, por lo que se recomienda siempre mantener un disparo o un trigger adecuado. La presión continua de la vía aérea va a evitar el colapso valvular, que se va a manifestar como una atelectasia dependiente de ventilación mecánica. En este sentido, nosotros podemos programar nuestro ventilador con un CPAP de 0 a 8. Se recomienda que en la mayoría de las ocasiones esté entre 5 a 8 centímetros de agua, para poder nosotros ejercer una buena resistencia en la vía aérea. Asimismo, la presión soporte tiene como objetivo generar un volumen corriente en la vía aérea del paciente, y se determinará según hay diestrés respiratorio o no, ya sea por peso ideal o peso predicho. Una vez obtenido este valor con las fórmulas que nosotros podemos ver en la parte de abajo, esto lo podemos multiplicar por 6 a 8 mililitros por kilo de peso, y se va a obtener la presión soporte necesaria para nosotros poder mantener un flujo adecuado. Siempre tiene que ser menos de 12 milímetros de agua, entonces hay que tener cuidado solamente con esta parte. Una vez que nosotros hayamos alcanzado los objetivos con la ventilación mecánica no invasiva, podemos retirarla con toda seguridad. En cuanto a los criterios que nosotros tenemos para tomar en cuenta, están sobre todo la frecuencia respiratoria. Cuando nosotros tenemos al paciente con menos de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca menos de 110 latidos por minuto, un pH mayor de 7.35, una presión de oxígeno mayor al 88% y una FiO2 menos del 40%. Cuando nosotros alcancemos estos objetivos, con total seguridad podemos destetar al paciente de la ventilación mecánica no invasiva. En cuanto a la programación de la ventilación asistida por volumen, vamos a encontrar que tenemos diferentes características en las que nosotros podemos llegar a controlar. Entre ellas están el FiO2, del cual ya comentamos un poco en las diapositivas anteriores, el volumen, el cual se va a calcular según el peso ideal o peso predicho, según tengamos síndrome de estrés respiratorio o no, el trigger, que continúa siendo igual manejado, ya sea por flujo o por presión, el PIP, el cual va a ser la presión al final de la expiración, y pues va a prevenir el colapso alveolar. Lo normal va a ser mantenerlo entre 5 a 8, sin embargo habrá patologías o situaciones especiales donde se pueda requerir un poco más de PIP, como por ejemplo en la obesidad o algunas patologías que involucren síndrome de estrés respiratorio agudo. La pausa inspiratoria, como tal, va a tener dos funciones fundamentales. Uno va a ser aumentar la presión media de la vía aérea para corregir la hipoxemia, y la segunda va a ser generar la medición de la presión de la meseta, la cual a continuación revisaremos como parte de una de las metas de protección pulmonar. Asimismo, el flujo inspiratorio va a ser la velocidad con la cual será otorgado el volumen a través de las resistencias ofrecidas por la vía aérea. A mayor flujo, obviamente vamos a encontrar mayor presión, y de manera convencional se recomienda ajustar el flujo entre 30 a 60 litros por minuto.
La programación asistida por presión va a ser muy similar a lo que ya comentábamos también en relación a la ventilación mecánica no invasiva, donde vamos a poder nosotros controlar sobre todo cuatro aspectos fundamentales, que sería el FIO2, la presión soporte, el disparo y el CPAP. En esta pues va a tener sobre todo indicaciones especiales en relación a cierto tipo de patologías que van a requerir mayor presión en relación al volumen, sobre todo para mantener una buena perfusión y una buena difusión de gases. Como en todo, también vamos a tener metas de protección pulmonar. Cuando nosotros mantenemos un volumen corriente adecuado de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal en pacientes que no tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo, con un PIB de 5 a 8 centímetros de agua, una FIO2 del 21 al 60%, una saturación del 94 a 96%, una presión parcial de oxígeno del 55 a 80 milímetros de mercurio, o una presión de CO2 de 35 a 48 milímetros de mercurio, quiere decir que nosotros estamos dentro de las metas de protección pulmonar. Sin embargo, hay otros parámetros como la presión de distensión, presión meseta y la presión máxima de la vía aérea que tenemos que cuidar y que a continuación vamos a explicar. La presión máxima de la vía aérea o presión pico es la presión máxima generada en la vía aérea y se puede medir al final de una inspiración y depende sobre todo del volumen total y del flujo inspiratorio. Puede modificarse por la impedancia torácica, la resistencia del tubo endotraqueal y el esfuerzo muscular del paciente. El aumento en la resistencia de la vía aérea como tal puede aumentarla, pero las fugas pueden disminuirla. En este sentido, nuestra meta de presión pico o presión máxima es no llevar al paciente arriba de 35 centímetros de agua. Esto para nosotros decir que lo tenemos dentro de metas de protección pulmonar. Otra de las presiones que tenemos nosotros es la presión meseta. Esta es generada por la distribución del aire dentro del pulmón con el fin de vencer el retroceso elástico pulmonar y es un intento para medir la presión alveolar. Esta se va a medir al final de una pausa inspiratoria de unos 3 segundos aproximadamente de duración, en la cual el flujo de aire va a caer a prácticamente cero. El primer punto de flujo cero corresponde al punto de presión dinámica estática. Después la presión decae hasta alcanzar una meseta como tal, que va a ser un valor en equilibrio. La velocidad con la que se alcanza este valor como tal depende de la homogeneidad del parénquima pulmonar y su valor se va a modificar ante los cambios de la distensibilidad pulmonar o torácica y la capacidad residual funcional. La presión de distensión pulmonar o driving pressure va a ser como tal la resta de la presión meseta menos el PIB. En este sentido, el número que nosotros tenemos que alcanzar es que siempre tengamos a nuestro paciente en menos de 14 centímetros de agua. Una vez que hemos alcanzado las metas con la ventilación mecánica, podemos guiarnos por algunos criterios para el retiro de la misma. Dentro de los primeros vamos a evaluar sobre todo el estado neurológico, el estado respiratorio, el estado hemodinámico y algunas otras cuestiones como la temperatura y que no tenga desórdenes electrolíticos graves o desequilibrios ácido-básicos significativos. En cuanto al estado neurológico, vamos a evaluar sobre todo la escala de coma de Glasgow, que sea mayor a 8, que el paciente pueda realizar 4 tareas sencillas como abrir los ojos, fijar la mirada, seguir con la mirada, apretar la mano del observador o sacar la lengua. Que el reflejo tusígeno esté completamente íntegro en este tipo de pacientes para poder pensar en la retirada de la ventilación mecánica y la elevación y sostenimiento de la cabeza es muy importante, así como la elevación de los hombros. En cuanto al estado respiratorio, que nosotros tengamos una PAFI mayor de 150 a 200,
que tengamos una saturación mayor del 92% con una FiO2 menos del 50, una PIB menos de 8, una presión parcial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 menos de 50 milímetros de mercurio con un pH mayor a 7.3. Asimismo, que la frecuencia respiratoria sea menos de 35 respiraciones por minuto. En cuanto al estado hemodinámico, que el paciente esté hemodinámicamente estable con ausencia de hipotensión clínicamente significativa y, por ejemplo, en caso de que estemos utilizando norepinefrina, que sea menor a 15 microgramos minuto. La frecuencia cardíaca que sea menos de 140 latidos por minuto, la tensión arterial mayor a 90% o mayor a 90 milímetros de mercurio en caso de la sistólica y menos de 180. Y en cuanto a la hemoglobina, que tengamos mayor a 8 gramos de hemoglobina sobre decilitro. Sin embargo, estos debemos de recordar que son una guía, no son completamente una regla, por lo que podemos jugar con este tipo de cuestiones. Vamos a tener pruebas predictoras para el éxito del retiro de la ventilación mecánica. En este sentido, la primera prueba que tenemos es el índice de respiraciones rápidas superficiales o también llamada índice de Tobin. Este es el resultado matemático de dividir la frecuencia respiratoria entre el volumen corriente en litros. Se explica que a mayor frecuencia respiratoria relacionada con menor volumen corriente, se puede inferir fatiga de los músculos inspiratorios y por tanto un fracaso del retiro de la ventilación mecánica. Por el contrario, a mayor volumen corriente inspirado relacionado con menor frecuencia respiratoria, representa una ventilación efectiva. Los pacientes con un índice de Tobin mayor a 106 respiraciones por minuto sobre litro tienen alto riesgo de fracaso del destete de la ventilación mecánica. La zona gris se va a encontrar entre 60 y 106 y probablemente los pacientes con menos de 60 van a tener un éxito a la retirada de la ventilación mecánica. La siguiente prueba va a ser la presión de inspiración máxima. Esta mide la fuerza máxima generada a la inspiración del paciente ejercida por los músculos inspiratorios. Para su medición se requiere hacer una pausa expiratoria y esperar algún tiempo, habitualmente 20 segundos. Una vez que completemos este tiempo, se le pide al paciente que realice el esfuerzo inspiratorio y este se debe indicar que sea con la mayor fuerza posible. En condiciones normales, el humano puede llegar a realizar una presión inspiratoria máxima mayor a menos 100 centímetros de agua, pero en pacientes bajo ventilación mecánica, un rango de presión entre menos 20 a menos 30 predice un retiro satisfactorio de la ventilación mecánica. La presión de oclusión de la vía aérea en menos de 0.1 segundos es una prueba ideada principalmente para pacientes con afección neurológica o neuromuscular y es la presión de la vía aérea medida a 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio cuando se realiza una pausa expiratoria. Este como tal va a representar la efectividad del sistema de conducción neuromuscular desde el bulbo respiratorio hasta la contracción de los músculos inspiratorios. Un nivel de presión menor a 4 centímetros de agua indica una buena respuesta de retiro a la ventilación mecánica. Otra prueba sería el trabajo respiratorio o el WOP. El trabajo respiratorio es producto de la ecuación del movimiento respiratorio en el cual la presión del sistema respiratorio va a ser igual a la presión muscular más la presión del ventilador. A menor presión muscular del paciente, la presión del ventilador deberá ser mayor de forma compensatoria. En este sentido, se puede establecer un valor normal de 0.3 a 0.7 joules en el paciente, siempre y cuando el trabajo del ventilador sea menor a 1 joule. Con estas cifras vamos a tener una predicción de éxito del retiro de la ventilación mecánica. Asimismo, también podemos tomar en cuenta otros parámetros como el volumen minuto, que sea menor a 10 litros, la capacidad vital pulmonar, mayor de a 15 a 20 mililitros por kilo de peso y una presión inspiratoria menor de 8 centímetros de agua. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias.